paz y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes y siempre agradecidos con el Señor porque ustedes perseveran en recibir, en atender su palabra a través de estos devocionales. El devocional de hoy se trata de una ordenanza muy específica del Señor para sus hijos. Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El mandamiento que el Señor aquí nos establece lo dice el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El título para este devocional es El yugo desigual. Este texto de la Escritura ha sido usado muy exclusivamente para referirse al matrimonio. Sin embargo, no solo se refiere a una relación emocional o conyugal, sino a todo tipo de uniones que los creyentes a veces cometen el error de realizar. Aparte de que establece el mandamiento, el Señor da detalles sobre el mismo. Dice: no os unáis. Aquí reconocemos que el Señor no nos está diciendo que no nos relacionemos o que dejemos de relacionarnos con los incrédulos o con la gente. No se refiere a eso. Habla de no unirse, porque una unión ya es estrechar intimidad o por lo menos compromisos formales en una relación, sea, repito, emocional, una relación conyugal, también una relación de negocios, una relación de una compañía permanente o en la que ambas partes se involucran. Por lo tanto, esta orden de la Escritura se aplica a cualquier tipo de relación en la que un creyente pretenda establecer con otra persona, incrédula en este caso. Otro elemento más de esta enseñanza es sobre el yugo. El yugo, como muchos de ustedes lo saben, es esa pieza de madera o de metal, de cualquier material, que une a dos bueyes para que juntos hagan un solo trabajo: arar o acarrear, transportar algún material. Ese es el yugo. Pero el yugo desigual se refiere a hacer algo ilógico, como es juntar con un yugo, con esa pieza de madera o de metal, unir dos animales diferentes. Ese es el yugo desigual. Los bueyes son mencionados en la Escritura como animales muy normales, parte de la especie de la fauna, pero muchas veces también son representativos de cualidades humanas muy especiales. Los bueyes son esos animales que son muy utilitarios y también son muy nobles, diferentes al toro, ¿no? No tienen esa braveza que tienen los toros para acornear a una persona, sino que los bueyes han sido esos animales que a lo largo de la historia el ser humano se ha servido para diversos propósitos: arar y luego sembrar la tierra, transportar materiales. Entonces lo ilógico sería unir un buey con un cerdo para ponerle el yugo o el travesaño de madera o de metal. Y a eso se refiere la Escritura cuando dice que un creyente, un hijo o una hija de Dios, no debe unirse en yugo desigual con un incrédulo. Y a propósito de incrédulo, eso es lo que especifica la Escritura. Por incrédulo se refiere la palabra de Dios a una persona que no es convertida. Así como no se debe unir o juntar a un buey
con un perro o con un caballo o con un cerdo para que se les ponga el yugo a ambos y así ejecuten así una misma labor, entonces es ilógico que un creyente haga una unión formal en cualquier ámbito de las relaciones, repito, con un inconverso. Y luego esta escritura detalla el contraste en hacer esa prohibición que el Señor establece. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Aquí Belial es otro nombre para el diablo o Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces aquí la escritura establece, decía, esa relación de contraste. ¿Qué compañerismo, dice, hay entre la justicia y la injusticia? Hablando de que a un hecho injusto no se le puede llamar justo, porque no lo puede ser. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Hay una gran diferencia, así como hay una gran diferencia entre un buey y un caballo, un buey y un cerdo y cualquier otro animal. Así como hay diferencia entre la luz y las tinieblas. La luz hace desaparecer las tinieblas. Y las tinieblas es la ausencia de luz en un espacio, en un lugar. Y estos términos o calificativos hacen referencia espiritualmente a situaciones o a temas muy precisos. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y también dice que nosotros lo somos. Y que los que están en tinieblas es la gente pecadora. Y es que en términos prácticos no hay concordancia. Por eso dice en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo con Satanás. Lo opuesto completamente. En términos prácticos, imaginemos a un hijo de Dios con una persona inconversa que ha hecho una unión en su vida emocional o conyugal y están en un restaurante y ambos están por recibir la comida y uno de ellos, el hijo de Dios, pide una bebida normal, un refresco, pero el inconverso pide un licor. Ahí está la gran diferencia. Como dice el versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque si hay algo que Dios abomina son los ídolos, porque los ídolos son una ofensa contra Dios. Entonces, por eso la advertencia y la prohibición que Dios establece, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por ejemplo, un creyente no puede hacer una unión de negocios con una persona que se dedica a delinquir, a evadir el fisco o al contrabando u otro tipo de delito. A eso se refiere la palabra de Dios. También hay amistades que a los hijos de Dios no nos convienen. La palabra de Dios lo dice. No nos prohíbe Dios y su palabra entablar amistad con gente inconversa o incrédula. No. Lo que nos está prohibiendo es ya hacer uniones de compromiso en cualquier ámbito. En el campo de la fe, por ejemplo, la palabra ya prohíbe que una persona cristiana, un hijo verdadero de Dios, haga vida conyugal, emocional o de noviazgo o como sea, con una persona que no tiene la misma fe. Y todo creyente está sometido a este mandamiento. De repente esta palabra la está escuchando una persona que ya hizo algún compromiso formal de negocios o de vida emocional antes de recibir a Cristo. La palabra ya también tiene consejos específicos al respecto, pero este mandamiento sobre todo está dado para personas que ya conocen al Señor. Y si tú estás en una unión que la palabra de Dios la prohíbe, en cualquier ámbito que sea, de amistad, una relación emocional o de negocios o lo que sea, creo que Dios te está indicando que hay que tomar una decisión.
No es fácil, por supuesto, romper una relación, sea de amistad, de negocios o conyugal, emocional, con una persona que quizás ya se ha invertido tiempo, ya se han invertido emociones, recursos, lo que sea. Pero hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, dice la palabra del Señor. Luego, la escritura en esta que hemos tomado nos da el por qué Dios nos establece esta ordenanza. La prohibición es esta, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero el versículo 16 concretiza de manera específica por qué totalmente no se debe establecer una relación o una unión con yugo desigual. Un creyente con un no creyente. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Dios da la fundamental razón por qué no debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Porque somos templo del Dios viviente. Y es que, aunque esta porción de la Escritura viene siendo muy aplicada a la vida emocional, a la vida conyugal, pero es que cabe dentro de la prohibición de la ordenanza del Señor, porque dice que somos templo de Dios. En otra escritura dice la palabra que el cuerpo de un hijo de Dios es templo del Espíritu Santo. Y así como en un templo dedicado a Dios no se puede tampoco dedicar para un negocio como una ferretería, un supermercado o cualquier otro negocio financiero, de igual manera, un creyente no puede compartir su cuerpo contaminándolo, deteriorándolo con otra persona inconversa, porque ese cuerpo, dice la palabra, es templo de Dios, es propiedad de Dios. Esto indica que nosotros los hijos de Dios no podemos hacer lo que querramos, lo que se nos antoja en cualquier momento, en cualquier lugar o de cualquier manera. Eso lo hace la gente inconversa, pero los hijos de Dios tenemos a quien someternos, a quien obedecer. El versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es que en realidad Dios es santo y nos ordena que también nosotros seamos santos. Santo, repito, en el caso de nosotros, los hijos de Dios, los seres humanos, aunque seguimos siendo pecadores, pero significa apartado. Por eso aquí dice en el versículo 17, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo es aquello que es parte del mundo, que está contaminado. Por eso el mandamiento de Dios. Y finalmente en el versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un padre es más que alguien que engendra o que cría, es una autoridad. Es alguien a quien le debemos obediencia. En este tiempo mucha gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Quieren tener a Dios como proveedor, como ayudador, como el asistente, como el que les ayuda en todo, como el ayudante, pero no quieren someterse a Dios. Y aquí dice, y seré para vosotros por Padre. Entonces los hijos de Dios estamos llamados a obedecerle. Es posible que esta palabra está Dios dirigiéndola a alguien que está enfrentando esa violación a esta ordenanza. Yo te animo que aunque no sea fácil, la hagas y con la ayuda del Espíritu Santo, créelo que lo lograrás, porque Dios no quiere compartir su gloria con nadie, dice la palabra. Lo santo es santo y lo mundano es mundano. Y así tiene que ser según la ordenanza del Señor. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Y Dios lo firma de esta manera. Dice el Señor Todopoderoso. No como para infundirnos miedo o pánico, un temor dañino, sino para que recordemos que Él se merece gloria, honra, alabanza, pero también se merece obediencia. Entonces, amados hijos e hijas de Dios, la ordenanza del Señor aquí está en 2 Corintios 6:14.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto aplica para todo tipo de uniones, de compromisos que se tengan. Que Dios nos ayude a mantenernos en esta obediencia que al final tiene maravillosos resultados para nuestras vidas. Cuando obedecemos a Dios, Dios no se beneficia de eso. Somos nosotros los que recibimos el bien, los frutos buenos de ello. Terminamos en oración. Amado Dios, gracias Señor, porque por amor es que nos estableces estos mandamientos, algunas veces expresados con un sí y otras veces con un no, como esta escritura que hemos leído de 2 Corintios 6, 14. Que no nos unamos en yugo desigual porque somos tus hijos. Si hay alguien de tus hijos, Señor, que está luchando con la violación de este principio de tu palabra, porque ha comprometido su vida, sus valores, con algún tipo de unión, de negocios, de amistad, de relación emocional o conyugal o de otra índole, pido, Espíritu Santo, que tú le ayudes, porque sé que hay hijos de Dios sinceros que te aman, Señor, que por tentación o por lo que sea, o quizás hasta por ignorancia, han caído en ese pecado, Señor. Que tu Santo Espíritu les ayude. En el nombre de Cristo Jesús, en quien creemos como nuestro Salvador y Señor, también así su nombre confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.